Apenas iba empezando el segundo ciclo de respiraciones cuando mi visión mental se proyectó espontánea y con desconcertante nitidez a la observación de una intensa energía rojo-dorada en la base de la columna vertebral. Pulsaba allí un fuego sumamente real y poderoso, pero que si bien quemaba, no parecía causarme daño alguno. Por unos segundos temí que mi sorpresa o miedo a lo desconocido pudiese cortar la experiencia, por lo que traté de no pensar y simplemente continuar con el ejercicio. Extasiado, observé esa luz que se movía ondulante como una serpiente que ascendiera por la parte anterior de la columna y que conforme alcanzaba mayor altura iba tocando centros nerviosos que parecían estallar, expandiéndose como coloridos campos más allá de los límites del cuerpo físico. Había visto con anterioridad gráficos de los chakras en los libros de filosofía y religiones orientales, y la mente racional me decía que el fenómeno que observaba se correspondía con la activación de esos centros, los que sin embargo no lucían como los discos planos que describe la literatura de la nueva era, sino que más bien se veían como esferas con bandas similares quizá a las líneas de fuerza descritas por un imán. Los campos de color eran tan grandes que se compenetraban unos con otros y en su expansión parecían estar arrastrando a la conciencia, que ya no solo se identificaba con la parte física de mi manifestación, sino sobre todo con esas corrientes que ahora percibía. De hecho, sentí con emoción descender en mi sensibilidad física al tiempo que otra sensibilidad distinta aumentaba el rango de su percepción en frecuencias de la más pura energía y luz. Todo parecía ir de maravilla y no dejaba de felicitarme por haber tratado las respiraciones cuando de pronto el serpenteante fuego dorado tocó algún punto entre la columna y la garganta y en una fracción de segundo una expansión de azul eléctrico estalló provocando un sonido atronador que pensé habría hecho estallar mis tímpanos. Instintivamente me cubrí los oídos con las palmas de las manos temiendo que mi cabeza pudiese explotar. Tan súbita, feliz e intensa había sido la claridad de la visión psíquica, como desgarrador era ahora el dolor ocasionado por ese ruido similar a una catarata de millones de voces hablando al mismo tiempo. «Al fin lo conseguiste», dijo la mente racional con aterrado sarcasmo. «Esta es la conclusión a tu búsqueda de años, la locura». Temí que mi intelecto no pudiese sobrevivir la impresión y sentí deseos de huir. Sin embargo, algo surgió en medio de ese mar agitado, una idea simple. Has llegado hasta aquí y puesto que no hay posibilidad de retroceso, ¿por qué no continúas? Con determinación destapé los oídos y continué los ciclos del pranayama, observando ahora cómo la luz azul se tornaba más clara y brillante al tiempo que el ruido se hacía comprensible. Seguían siendo millones de voces, pero me percaté de que, como la visión de los campos de luz, esto se trataba también de una percepción psíquica y no física como había creído en primera instancia. Los pensamientos de la humanidad como un colectivo de voces estaban todos allí y de alguna manera ya no herían, sino que hasta podía permitirme el lujo de escucharlos todos al mismo tiempo sin sentir la desgarradora confusión inicial. De algún modo intuitivo sabía que la activación de este centro de luz en mi garganta significaba el final de Babel, la conclusión al mito de la confusión de las lenguas. Inmediatamente después, en su ascenso, el fuego interior llegó a la región occipital de la cabeza y tuve la visión de mi cerebro como quien observa un holograma tridimensional de este. El fuego pareció aquí ramificarse, pues vi encenderse innumerables lucecitas en toda la corteza cerebral, las mismas que empezaron a enlazarse tirando líneas de luz que envolvieron como un ovillo ambos hemisferios hasta convertirlos en una perfecta y blanca esfera que estalló como un sol 10.000 veces más brillante que nuestro sol amarillo. Puede sonar absurdo, pero así era de intensa y cegadora esta luz que en su expansión al infinito arrastró mi conciencia en todas direcciones, permitiéndome ver el universo y las formas de vida e inteligencia más variadas.
En ese abismo insondable saturado de estrellas y vida, descubrí mi verdadero hogar, una seguridad, un sentido de pertenencia imposibles de describir en palabras. Sentía haber vuelto a casa al fin. Todas las fatigas, dolores y angustias de esta y todas las vidas previas habían valido la pena por este momento, este instante que era la eternidad. Me volví desde esa infinitud a observar el cuerpo físico que antes me había alojado y descubrí al individuo que había creído ser como una pequeñísima fracción de mi ser real, contenida en una franja de espacio-tiempo que, si bien resultaba un trampolín funcional para la conciencia, no pasaba de ser un instrumento. ¿Quién pudiera creer que el majestuoso árbol estuvo contenido en una pequeña semilla? ¿Quién descubriera el infinito cielo reflejado en una lágrima? No quiero ser malinterpretado, no estaba mi conciencia flotando en la eternidad o en medio del infinito, sino que yo era la conciencia de lo infinito. Yo, que me descubría ahora como un ser inmortal, me había fusionado a algo mayor que, sin lugar a dudas, era la expresión más alta de inteligencia para toda esta creación. Permanecí un instante allí, en la expansión del verdadero hogar, un instante que puede ser comparado con un segundo o con 1.000.000 de años, porque ciertamente en esa eternidad no existen parámetros relativos que nos sirvan como referencia adecuada al tiempo lineal en que normalmente creemos movernos. Y de pronto, aquello se precipitó sobre mi vehículo físico como una espiral de luz violeta que, ingresando por la parte alta de la cabeza y tocando una perla lumínica en el centro del cerebro, se inflamó, formando algo similar a una gema de divina geometría que pulsó su luz hacia afuera, atravesándome la frente y permitiéndome una visión distinta de la realidad. Estaba otra vez de vuelta en el cuerpo físico, pero algo había cambiado. Un gozo ilimitado manaba de mi ser y sentía corrección en cada pensamiento, de modo que las ideas parecían filtrarse a través de este ojo divino que naturalmente me llevaba a reconocer santidad y perfección en todo lo creado. Noté entonces que el fuego líquido que llegara hasta la parte alta de la cabeza había cambiado su frecuencia y lucía ahora como una gota de luz blanca que desde el entrecejo se derramaba por el interior de la cara al paladar y desde allí a la lengua, descendiendo por la tráquea como un néctar dulcísimo. Ya no estaba haciendo el pranayama, sino que respiraba lentamente con las manos reposando sobre los muslos. Fue así como esa gota esencial destilada de la más pura energía bajó cayendo hacia el pecho y, completamente absorbido por la visión de lo que allí se hallaba, observé, lleno de horror místico y sublime adoración, un océano infinito, un mar blanco de inmaculada y abismal paz esperando recibirla. La gota y esa fuente original se absorbieron mutuamente hasta indiferenciarse, y las dualidades propias de la mente y los sentidos quedaron anuladas al tiempo que mi parte intelectual, extinguiéndose, gritaba en un desesperado intento por describir aquello. ¡El reino!